En 1976 se produjo un caso de gran trascendencia pública en Estados Unidos. Fue el de una joven de 21 años, llamada Karen Ann Quinlan, diabética que había consumido barbitúricos y alcohol, producto de lo cual ingresó en un estado de coma profundo, que requirió el uso de respiración mecánica asistida, RMA. Luego de algún tiempo de internación en el Morrisville Nursing Home, los padres de Quinlan solicitaron al equipo médico tratante que desconectara el respirador que mantenía a su hija, artificialmente con vida. Los médicos, por su parte, requirieron la intervención de un juez para tomar una decisión, que consideraban encontrada con los principios que rigen la medicina. El juez Richard Hughes de la Suprema Corte de Nueva Jersey requirió que sea consultado un comité de ética del hospital donde estaba internada la paciente. Su recomendación se fundó en un artículo de una pediatra llamada Karen Thiel, quien un año antes publicó en el Baylor Law Review un artículo donde proponía estos comités para la resolución de casos conflictivos en referencia a distintas opciones terapéuticas. Thiel recomendaba que se constituyeran con médicos, trabajadores sociales, abogados y teólogos. Así se conformó este primer comité con 2 representantes del clero, el director de la institución, un asistente social, un médico y el representante legal propio. La recomendación realizada por el comité fue la de desconectar el respirador de Karen, luego de lo cual la joven respiró espontáneamente y siguió viviendo en lo que hoy se conoce como estado vegetativo persistente por 9 años más. Con el caso Quinlan, se da comienzo a una larga lista de acontecimientos y a la constitución del primer Comité de Ética Asistencial, SEA. En 1982 en Indiana, Bloomington, nació un niño que se conoció como Baby Doe. Se trataba de un neonato con síndrome de Down que padecía una malformación congénita llamada atresia de esófago, con fístula traqueo-esofágica, patología sin cuya corrección quirúrgica el niño no puede alimentarse y por lo tanto termina con la muerte. Los padres del niño BD se opusieron a dar su autorización para la cirugía, debido a lo cual los médicos tratantes solicitaron la intervención de la justicia. El caso culminó en la muerte por inanición del niño 6 días después, luego que la Corte había autorizado la solicitud de los padres y mientras se requería un recurso al Tribunal Supremo de Justicia que no llegó a tiempo. Al año siguiente el DTO de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, debido a la enorme repercusión pública que había tomado el caso, Baby Doe dispuso una normativa por la cual se planteaba la necesidad de cierto tipo de intervención del Estado en la resolución de conflictos en el tratamiento de niños discapacitados. Surgieron así las llamadas normas Baby Doe, que establecían que deberían ser investigadas las decisiones paternas en casos de niños con minusvalías. Se constituyeron las llamadas brigadas Baby Doe, con una línea telefónica para denunciar casos en los que las decisiones de los padres no velaran por el mejor interés de los niños. El Estado se había apoyado en la sección de protección a minusválidos de la llamada Rehabilitation Act. La ley, llamada Baby Doe Protection Law, declaraba ilegal la supresión de soporte nutritivo u otro tipo de tratamientos sin los cuales se produciría la muerte en niños con deficiencias, cuando 1. El hecho de no comenzarlo se funda en la discapacidad del niño y 2. La minusvalía no contraindica el tratamiento, colocando así a quienes realizaban estas acciones bajo la acusación de negligencia. En estas mismas regulaciones se recomendaba fuertemente que los hospitales establecieran los llamados Infant Care Review, que eran comités creados a este fin. Estas normas fueron muy cuestionadas debido a la intromisión que el Estado hacía sobre las decisiones individuales de las personas en una sociedad fuertemente individualista como la norteamericana. En octubre de 1983 nace Baby Jane Doe, en Smithtown, New York, una niña que padecía mielomeningocele y espina bífida, microcefalia e hidrocefalia, entre otros defectos neurológicos. Los padres de la niña rechazaron la cirugía y aceptaron un tratamiento menos agresivo que consistía en la colocación de una válvula. La familia y la institución fueron denunciadas por un abogado no vinculado al caso y la Corte de Primera instancia decidió que debía realizarse la operación. La resolución fue apelada y la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York revocó la decisión fallando a favor de los padres de Baby Jane Doe y la niña se fue de alta a los 6 meses.
las normas PBDO fueron por primera vez cuestionadas. Las asociaciones médicas, incluidas la American Medical Association, la American Hospital Association, la American Academy of Pediatrics y la American Academy of Neurologists, impulsaron fuertemente la creación de los CEA y combatieron las normas PBDO. El juez Charles Brien de Manhattan desconoció las reglas estableciendo su ilegalidad por invadir el principio médico de confidencialidad y el derecho a la privacidad en las decisiones paternas. Así se impulsó la formación de CEA como la forma más adecuada para la resolución de estos conflictos. Se había visto que existían así tres formas de resolver los problemas planteados en la asistencia de la salud. Una de ellas era en el propio seno de la relación entre médicos y pacientes o familiares, lo que ya se había mostrado como terreno conflictivo en ciertas ocasiones. Otra era la intromisión del Estado a través de sus autoridades, lo que violaba principios y derechos fuertemente arraigados en la cultura norteamericana y, finalmente, la resolución a través de la justicia que era lenta y, en muchos casos, ineficiente. Los CEA se presentaban así como una alternativa intermedia para la resolución de los conflictos éticos emergentes de la atención de casos particulares y especialmente en lo referido a la defensa de los derechos de los pacientes ante un sistema altamente tecnificado y un modelo médico francamente paternalista. Desde entonces el desarrollo de estos grupos ha sido creciente y, de formaciones espontáneas o aisladas, se fueron conformando en la mayoría de los hospitales. Así, en 1982 solo el 1% de los hospitales norteamericanos tenían estos comités y en 1987 esta figura creció hasta el 60% de las instituciones de alta complejidad. La misma evolución han corrido en los países europeos donde en muchos estados se han conformado por ley nacional.